Mi hermano fue directo con nuestros padres y dijo, ella es solo una mujer, denme a mí el negocio, y, de hecho, lo escucharon, dejándome fuera completamente. Estaba devastada, pero luego el abogado sonrió y dijo, tu abuelo te dejó algo especial. Cuando mi hermano lo vio, su expresión arrogante desapareció. Nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría, pero cuando el dinero y el poder están involucrados, la sangre no significa nada. Déjame llevarte al principio. Crecí en una familia donde el negocio lo era todo. Mi abuelo había construido una pequeña empresa de manufactura desde cero en los años 50. Comenzó con un taller modesto y, eventualmente, se expandió a una operación de tamaño medio con contratos estatales. No era un imperio global, pero nos dio una buena vida. Después de que mi abuelo se retiró, mi papá y mi tío se hicieron cargo, con la expectativa de que la siguiente generación tomaría el control. Mi hermano mayor, Nick, y yo estábamos destinados para eso. Yo adoraba la empresa. Pasaba cada verano en la oficina, aprendiendo sobre logística, nómina y operaciones. Para cuando tenía 25 años, conocía el negocio de arriba a abajo. Nick, por otro lado, apenas ponía atención. Veía la empresa como su herencia, pero no tenía interés en hacer el trabajo. Fiesta tras fiesta en la universidad. Aprobó con un título en negocios y volvió solo para sentarse en algunas reuniones antes de irse a jugar golf o pasar el rato con sus amigos. A pesar de todo, pensaba que cuando llegara el momento, mis padres serían justos. Me equivoqué. La traición. Unos meses antes de que mi abuelo falleciera, mis padres convocaron una reunión familiar. Recuerdo que estaba sentada en el comedor, ya incómoda, mientras Nick llevaba una sonrisa de suficiencia. Mi papá aclaró su garganta y dijo, hemos decidido que Nick se hará cargo de la empresa cuando nos retiremos. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? Pregunté, mirando entre ellos. ¿Y yo? Mi mamá, con un tono condescendiente, me acarició la cabeza como si fuera una niña. Cariño, seguirás involucrada, pero apoyarás a tu hermano. Había trabajado incansablemente durante años, y esperaban que simplemente me quedara al margen mientras Nick hundía la empresa. Nick se recostó en su silla, sonriendo. Vamos, hermana, no es personal, tiene sentido. Soy el hijo mayor, así que seré la cara de la empresa. Tú puedes encargarte de los detalles, ya sabes, esas cosas para las que las mujeres son buenas. Vi rojo, me volteé hacia mi papá, esperando que lo corrigiera, pero solo asintió. Miré a mi mamá, quien sonrió como si me hubiera dado un gran regalo. Seguirás ganando un buen sueldo, querida, no te quedes afuera. Empujé mi silla hacia atrás. No puedo creer esto. No seas dramática, dijo Nick, es solo negocios. ¿Solo negocios? Esa noche lloré como nunca antes, no solo por la empresa, sino porque finalmente entendí la verdad. No importaba cuánto trabajara, siempre me verían como solo la hija, así que tomé una decisión. Ya estaba. A la mañana siguiente, entré a la oficina de mi papá y renuncié. Estás exagerando, dijo, moviendo la cabeza. No, respondí, finalmente estoy viendo las cosas con claridad, y me fui. Comencé a buscar trabajo, pero fue difícil. Toda mi carrera había estado ligada al negocio familiar, y aunque tenía mucha experiencia, me faltaban conexiones fuera de él. Luché, pero no iba a volver arrastrándome. Entonces todo cambió. El testamento. Unos meses después, mi abuelo falleció. Fue una gran pérdida. Estaba muy unida a él, y a diferencia de mis padres, él siempre creyó en mí. Después del funeral, todos nos reunimos en la oficina de un abogado para leer el testamento. Mis padres no estaban preocupados. Mi abuelo había vendido la mayoría de sus bienes años atrás, así que esperaban que todo pasara a ellos. El abogado pasó por los artículos habituales, algunas donaciones caritativas y algunos recuerdos para viejos amigos. Luego, llegó a mí, a mi nieta, leyó el abogado. Le dejo algo que sé que apreciará. Levanté una ceja, no esperaba nada, pero luego el abogado sacó una carpeta nueva. Esto, dijo, deslizándola hacia mí, es un fideicomiso separado. Tu abuelo te dejó la propiedad completa de su taller original, el que usó para comenzar la empresa. Mi papá se enderezó. ¿Qué? Continuó el abogado. El terreno, el edificio, todo lo que está dentro, es todo tuyo. Parpadeé, no sabía que mi abuelo aún lo poseía. Había movido la empresa a una instalación más grande décadas atrás, y pensaba que el viejo taller ya había sido vendido, pero no, lo había mantenido, y ahora era mío. Nick soltó una risa. Genial, ella se queda con un viejo almacén. Mientras tanto, yo estoy dirigiendo una empresa real. El abogado sonrió. Hay una cosa más. Sacó otro documento. Junto con la propiedad, tu abuelo también te dejó todas sus patentes originales.
La sonrisa de Nick desapareció. Verás, nuestro abuelo había inventado varios procesos cruciales de manufactura que todavía usa la empresa. Nunca vendió los derechos, solo los licenció, lo que significaba que ahora yo los poseía. Miré los papeles frente a mí. Las patentes no solo eran valiosas, eran esenciales. El negocio familiar no podría funcionar sin ellas. Nick miró a mi papá. Arregla esto, siseó, pero no había nada que pudieran hacer. Mi abuelo los había vencido, y ahora me tocaba a mí tomar el control. Nick estaba pálido. La boca de mi papá se abría y cerraba. Mi mamá apretaba su bolso con fuerza. Me recosté en mi silla, descansando tranquilamente mis dedos sobre la carpeta de documentos. Esto no solo se trataba de vengarme de mi hermano, era mi oportunidad de darle la vuelta a la situación. El abogado aclaró su garganta. Si no hay más preguntas, se concluye la lectura del testamento. Nick explotó. Esto es, se volvió hacia mi papá. Haz algo, puedes impugnar el testamento, ¿verdad? El abogado le sonrió con pena. El equipo legal de tu abuelo se aseguró de que todo estuviera blindado. No hay forma de impugnarlo. Mi papá apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a perder. Mi mamá intentó otro enfoque. Extendió su mano y la puso sobre la mía. Cariño, dijo, con voz azucarada, ¿por qué no somos razonables? Ese taller no tiene ningún valor real para ti. Es solo un viejo edificio. ¿Por qué no lo firmas a favor de tu hermano? Lo haremos justo. ¿Justo? ¿Como cuando le dieron la empresa a Nick sin cuestionarlo? ¿Como cuando me vieron solo como su asistente? Miré su mano sobre la mía. Lentamente, la aparté. No. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? No, repetí con firmeza. Nick se burló. No seas malcriada. Ni siquiera sabes qué hacer con las patentes. Sonreí. Tal vez, pero tú sí. Y ese era el problema. El cambio de poder. Salí de esa reunión con la cabeza bien alta, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Necesitaba un plan. Primero, me reuní con un abogado especializado en patentes. Lo que tenía era oro puro. Las patentes que mi abuelo me dejó eran vitales. Sin ellas, el negocio no podría funcionar. El contrato que permitía a la empresa de mi papá usar las patentes estaba por expirar en 6 meses, y yo no iba a renovarlo. Nick y mi papá debieron haberse dado cuenta de esto, porque 2 semanas después, recibí una llamada. Seamos prácticos, dijo mi papá, con voz tensa. ¿Por qué no te compramos? Haremos una oferta generosa. ¿Qué tan generosa? Pregunté. Hubo una pausa, luego nombró una cifra. Era risible. Estaban tratando de darme una oferta baja, esperando que me asustara. No, gracias, respondí, y colgué. 2 días después, Nick apareció en mi departamento. Estaba furioso. ¿Estás fuera de tu maldita mente?, gritó. Estás destruyendo la empresa por una rencilla pequeña. Crucé los brazos y lo miré. ¿Te refieres al negocio que me quitaste? Su rostro se puso rojo como un tomate. Nunca fue tuyo. Le levanté una ceja. Y aún así necesitas mis patentes para seguir funcionando. Sus puños se apretaron. Está bien. Dime qué quieres. Sonreí. No. El rostro de Nick se torció de confusión. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a vender. Las voy a mantener. Sus ojos se abrieron. Y por primera vez en su vida, entendió que ya no tenía el control. Y yo, apenas estaba comenzando. El colapso. Pasaron los meses. Y vi cómo el negocio se desplomaba a la distancia. Mi papá intentó negociar con nuevos proveedores, pero ninguno pudo replicar el proceso patentado que mi abuelo había inventado. Los pedidos se cancelaron, los clientes se retiraron y los inversionistas empezaron a dudar. Luego vinieron los despidos. Nick intentó esconder el daño, pero los despidos masivos no se pueden ocultar. Los empleados se fueron. Los proveedores lo dejaron y la empresa, el legado de nuestra familia, comenzó a desmoronarse. Pero yo no había terminado. El golpe final. Justo unos meses antes de que mis patentes expiraran, tomé cartas en el asunto. Reabrí el antiguo taller de mi abuelo. Conseguí un préstamo. Contraté a ex empleados que habían sido despedidos o maltratados por Nick y mi papá, y lancé mi propio negocio. Y aquí viene lo bueno, licencié las patentes de mi abuelo a mi propia empresa. Eso significaba que si alguno de los clientes de mi papá quería seguir utilizando esos procesos, tendrían que venir a mí, y lo hicieron. Para cuando llegó el plazo de las patentes, la empresa de mi papá ya estaba al borde de la quiebra. Nick me llamó, casi rogando. Por favor, dijo, pagaremos lo que sea. Dejé que el silencio se alargara. Luego respondí, no, y esta vez, lo dije en serio, yo estaba al mando. Pensé que eso sería el final. Mi empresa prosperaba. El legado de mi abuelo estaba asegurado, y mi hermano finalmente pagaba por su arrogancia. Pero debía haber sabido que Nick no iba a rendirse. El movimiento desesperado.
Un año después, recibí una llamada de uno de mis clientes. Tienes que ver esto, me dijo, enviándome un enlace. Lo abrí y mi estómago se hundió. Nick había comenzado una nueva empresa, pero no cualquier empresa. Estaba vendiendo un producto que era alarmantemente similar a los procesos que mi abuelo había patentado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Creía que podía engañarme? La tecnología robada. Contraté a un especialista para investigar y, efectivamente, Nick había robado datos confidenciales de mi empresa. Uno de mis empleados de confianza, alguien que había traído de la empresa de mi papá, había estado trabajando en secreto para Nick. Esta persona tenía acceso a diseños y fórmulas propietarias y le había estado pasando todo a Nick. Y ahora Nick estaba tratando de destruirme con mi propia tecnología robada. Estaba furiosa. La batalla legal. Nick pensó que simplemente lo dejaría pasar. Estaba equivocado. Presenté una demanda tan rápido que lo dejó atónito: infracción de patentes, robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo. La evidencia era innegable: correos electrónicos, documentos rastreados hasta su dirección IP, y el testimonio del empleado que lo había delatado para salvarse. El juego había terminado. El último clavo. El juez no solo falló a mi favor, destruyó a Nick. Todos sus productos robados fueron retirados del mercado de inmediato. Se le ordenó pagar millones en daños y, lo peor de todo, se le prohibió trabajar en la industria por 10 años. La nueva empresa de Nick se acabó antes de comenzar. ¿Y el empleado traidor? Me aseguré de que fuera incluido en la lista negra. Nadie volvería a confiar en él. Las consecuencias. Nick lo perdió todo: su mansión, desaparecida, sus autos, embargados, su reputación, destruida. Terminó solicitando la quiebra. Y lo último que supe es que estaba trabajando en un empleo de bajo nivel en alguna empresa desconocida. En cuanto a mis padres, rogaban que lo perdonara. Es tu hermano, suplicaba mi madre. Cometió errores. La miré, sin impresionarme. No, dije firmemente, tomó decisiones, y me alejé. No les debía nada y nunca miré atrás. El final verdadero. Algunas personas nunca aprenden. Unos años después, escuché nuevamente de Nick. Después de fracasar en los negocios, se metió en el mundo de las criptomonedas y los NFT, pero engañó a las personas equivocadas, y digamos que no eran tan perdonadores como yo. Pensé que Nick finalmente había aprendido su lección, que después de perder la empresa, la demanda y la quiebra, por fin se quedaría abajo, pero algunas personas simplemente no lo entienden. Pasaron algunos años, y mi negocio estaba floreciendo. Expandí el viejo taller de mi abuelo en una operación a gran escala, contratando talento real e innovando de maneras que Nick nunca podría haber imaginado. Teníamos contratos exclusivos, una reputación sólida y, lo mejor de todo, no tenía que lidiar más con mi familia. Un día, recibí una llamada extraña de un asociado de negocios. Hola, me dijo, acabo de reunirme con un tipo llamado Nick. Dice que solía dirigir una gran empresa y tiene ideas que cambiarían el juego. Quiere encontrar inversionistas. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué tipo de ideas?, pregunté. Hubo una pausa. Quiere empezar una nueva empresa, compitiendo directamente con la tuya. La última traición. No debería haberme sorprendido. Nick era como una cucaracha. No importaba cuántas veces lo tumbabas, siempre encontraba la manera de levantarse. Estaba tratando de resurgir con nuevos inversionistas que no conocían su pasado. Lo peor de todo, estaba mintiendo sobre todo, presentándose como un antiguo genio de los negocios que su hermana vengativa había arruinado. Estaba furiosa. Podría haberlo ignorado y dejarlo fracasar otra vez, pero esta vez, quería acabar con él de una vez por todas. La trampa perfecta. Hice algunas llamadas, moví algunos hilos y terminé convirtiéndome en uno de sus inversionistas. No directamente, claro, tenía un socio de negocios, el señor Holloway, un hombre mayor siempre buscando proyectos emocionantes. Él organizó una reunión con Nick, fingiendo estar interesado en su nueva idea de negocio, y Nick cayó como un tonto. La picadura. Nick entró como si fuera el dueño del lugar, presentó su brillante plan de negocios, completo con proyecciones falsas y una historia triste sobre cómo su hermana arruinó su vida. Incluso tuvo la osadía de decir, ella me quitó todo. Lo único que necesito son los inversionistas adecuados para recuperar lo que es mío. El señor Holloway jugó su papel, fingiendo estar intrigado. Luego, tendió la trampa. Me gusta lo que escucho, dijo, pero antes de comprometerme, necesito una prueba de concepto. Muéstrame lo que tienes. Nick entró en pánico. No tenía nada, ni productos, ni patentes, ni prototipos funcionales. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, robar. Casado infraganti. Nick apresuró la producción de un producto que era una copia descarada de mi diseño patentado,
pero estábamos listos. Mi equipo legal ya había preparado todo. En cuanto Nick lanzó su primer prototipo, lo atrapamos con otra demanda. Esta vez, no solo fuimos tras él, fuimos tras sus inversionistas, sus proveedores, todos. Los inversionistas se retiraron, los proveedores lo dejaron, los medios lo destrozaron, exponiéndolo como el fraude que era, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, compré el arrendamiento de su oficina y lo eché. El colapso final. Nick no tenía a dónde ir, ningún inversionista, ninguna reputación, ningún dinero. Finalmente se rompió. Recibí un último correo de él, una súplica desesperada. Por favor, no me queda nada. Cometí errores, solo ayúdame. Miré la pantalla por un largo rato, luego borré el correo. El final verdadero. Nick nunca se recuperó. Lo último que supe es que estaba sirviendo mesas en un restaurante de mala muerte. Mis padres, todavía tratando de hacerme sentir culpable, decían que había destruido a mi propio hermano. Solo sonreí. No, él mismo se destruyó. Y con eso, me alejé. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos.